Eso sale. Hola, hola, bonita tarde. Igualmente, ¿cómo estás? Mm, Bien, muy bien, la verdad. ¿Y usted? Excelente, también gracias a Dios. Aquí estamos. Pues hoy es se puede decir la última sesión, en línea, obviamente. Y pues vamos a ver un poquito dejar de compartir porque creo que estoy duplicando. Y pues obviamente es hablar un poquito de nuestra economía, la economía de nuestro país, sus problemas ancestrales, porque así debe de ser, así lo debemos de decir. Son problemas ancestrales que ha tenido México desde 1821 que se instaura como un país independiente. Por allá 24 de octubre de 1810, cuando nos conceden por parte perdón, iba a decir del virrey, no, de los reyes de España, nos dan este documento y que obviamente pues es parte fundamental para iniciar como República Mexicana, entendiendo que pues ha sido problemas de saqueos saqueos por parte de los políticos en turno, al final de cuentas, ¿no? Y eso ha conllevado a que los pobres sigan siendo más pobres, como fue en la época el Porfiriato, donde había una desigualdad total. Y después, obviamente, los problemas que se dieron eh, después, ¿no? Desde el presidente Benito Juárez, con las famosas deudas que tuvo con el país. Y reconocer que Porfirio Díaz lo primero que hace es reconocer la deuda que tiene con los Estados Unidos, y eso abre pues obviamente posibilidades de crecimiento, ya que abre pues ahora sí que las inversiones extranjeras, como lo fueron los de Inglaterra y los Estados Unidos. Y bueno, pues eso fue lo que de alguna manera a grandes eh, entornos de la economía, pues se dieron desde 1800, perdón, 1800 hasta 1910. Bueno, de hecho la historia lo marca como 1911, pero el periodo del Porfiriato realmente es el 1910, cuando Francisco I. Madero declara, pues ahora sí que naufragio efectivo a la no reelección. Y a partir de ahí, pues podemos decir que terminó el porfiriato. Y bueno, pues los problemas de nuestra economía. Y vamos a darle una breve historia, como es a nuestra economía, que realmente, híjole, nos da risa, ¿verdad? Nos da risa porque teniendo tanta tanta minería, agricultura, ganadería, tantos recursos naturales en verdad. ¿Cómo es posible que México esté padeciendo pobreza cuando deberíamos de ser, yo creo que entre los 5 primeros países del mundo, dejando a Estados Unidos atrás? Pero pues no, no es así el caso, pues precisamente por esto, ¿no? Desde desde lo que ya habíamos comentado, ¿no? Pero bueno, la revolución industrial obviamente fue un gran detonante para nuestra economía hasta la actualidad, que tenemos este tratado de libre comercio, que por cierto está en peligro. Si Claudia Sheinbaum sigue con defendiendo a Cuba, que obviamente sabemos que Estados Unidos es un país que siempre buscará poder, y nadie le va a quitar eso de la mente a los americanos, a los estadounidenses. Ya ni sé cómo llamarlos, porque estadounidenses también somos nosotros, americanos también somos nosotros, bueno, a los gringos. Tienen ese problema, ¿eh? Y obviamente nuestro desarrollo realmente se ha influenciado por factores internos
Y obviamente también factores externos como fue la inversión desde aquel 1904, ¿no? Cuando realmente se instaura la gran revolución industrial en nuestro país, o sea, donde realmente detona, porque obviamente en 1894, pues obviamente inicia, ¿no? Pero realmente cuando detona la economía de nuestro país es hasta 1904 cuando iba a decir inserta, pero no, cuando entra el ferrocarril, el teléfono y tantas otras tecnologías que realmente abatieron grandes situaciones económicas como es el empleo, porque no había empleos y toda la industria, pues obviamente, contrató muchísimos empleados, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos hablar de los factores internos y externos que han generado esta estructura. Nosotros como país, obviamente, somos de las grandes economías de América Latina, entendiendo esto, América Latina. Brasil está muy, muy por delante, pero pues obviamente Estados Unidos es primer lugar, o sea, primer lugar, es de lo más grande. Pero América Latina como tal, entendiendo que los gringos no son latinos, pues obviamente tenemos esa fortaleza económica, pero pues entendiendo que Canadá y los Estados Unidos, pues a pesar de que son del continente americano, pues sí nos ganan en economía. Y esto pues obviamente ha generado también situaciones como la política. Y hablar de política, pues es hablar de situaciones que han permeado, ¿no? Han permeado para bien y para mal. Con Carlos Salinas de Gortari, pues encontramos perfectamente el Tratado de Libre Comercio, que ya teníamos muchos tratados de comercios anteriormente, pero pues obviamente el que nos dio puerta al gran comercio, que son Estados Unidos, pues es el Tratado de Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuáles son nuestros indicadores, pues obviamente, del Producto Interno Bruto? Pues obviamente es la inflación, ¿no? Ahorita en este momento estamos en el 4.4. Podemos decir, es que estamos mal. Y si comparamos que con Porfirio Díaz estuvimos en el 2.4, pues decimos, no manchen, o sea, estábamos súper bien. Sí, pero entendiendo que en ese tiempo no teníamos situaciones económicas como la que tenemos hoy en día. En el 2022 el PIB creció en un 2.9%, mientras que la inflación alcanzaba un 7.8%. O sea, imagínate, la inflación en el 2022 alcanzó el 7.8%. Entonces, quiere decir que realmente, pues subió demasiado. Y ahorita en el día jueves pasado, ayer, no, hoy hace 8 días, marcaron por parte del INEGI, dijeron que estábamos en el 4.4. Entonces, es muy buen reflejo que tenemos con este mercado, ¿no? No es que tengamos más empleo, no es que tengamos más inversión, no, es que hemos generado mayor riquezas. ¿Y de dónde produce todo esto? Pues de nuestros recursos naturales, la minería, la agricultura, y eso es lo que realmente ha fortalecido a esto. Las remesas de los Estados Unidos hacia México, que afortunadamente, que obviamente han bajado en un 30%, pero seguimos recibiendo estas remesas, ¿no? Que esperemos y que sigan llegando porque son las que realmente le dan pues cauce a nuestra estructura económica, ¿no? ¿Cuáles son los principales sectores productivos que tenemos en nuestro país? Obviamente, pues lo que siempre ha sido, ¿no? La agricultura, industria y los servicios, aunque hay que agregar que la minería siempre, desde la época del virreinato, pues siempre ha sido la que da la cara por el crecimiento del país. Y en este caso, pues obviamente nuestros sectores productivos es agricultura, industria y los servicios. Obviamente la minería entra en la industria. Este último representa más del 60% del PIB,
¿Cuáles son los servicios? Pues todo lo que tenemos en restaurantes, en hotelerías, restaurantes, todo lo que influye el turismo, todo lo que influye la parte de las refinerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente representa un buen porcentaje, pues no se diga el comercio, ¿no? Que son los que realmente hacen que crezca nuestro motor en cuanto al crecimiento. El comercio exterior tiene una gran aporte, pues claro, imagínate, es el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos. O sea, ¿quién es el más consagrado? Pues nosotros, o sea, nosotros somos realmente los que aportamos a esta parte de la economía, ¿no? Lo que es importación, lo que es exportación, pues hace que realmente crezca nuestro comercio. Y el comercio exterior es fundamental para nosotros. Si no tuviéramos este TECMEC, o sea, sí tendríamos un problema muy grave como es lo que podemos vislumbrar al futuro, que lo vamos a ver más adelante, pero sí es una situación pues complicada, ¿no? Lo que, insisto, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera generar ante esta situación del defender a Cuba, pues la verdad es que pues es muy difícil. ¿O tú cómo lo ves, Alejandra? Pues sí, la verdad sí, sí ha avanzado demasiado, pues todo, porque nos pudiesen, pues subir nuestro sueldo, ¿verdad? Pero pues todo sube, entonces no sirve de nada, porque por ejemplo, puede ser que nos suban ¿qué será? Pues no sé, a mí me subieron como 300 400 pesos más en mi sueldo, ¿En serio? pero pues es lo que suben en las tortillas, lo que le suben a la carne, el frijol. Ya ve también que Shenbao no quiere pagar lo que es del frijol. Entonces sí hay mucha controversia en la economía, porque como dirían por ahí, el dinero es del de allá abajo y es el que hace que uno se haga hasta, ¿cómo se dice? Am, Ay, corruptos. Corrupto, ¿cierto? Porque pues la corrupción hace que hagan cosas malas para beneficiarse a sí mismos para pues tener más, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandra. Y esto también lo vemos en los salarios de la burocracia. O sea, son muy disparados. O sea, ¿cómo es posible que en una dependencia de gobierno, cualesquiera que ésta sea, el jefe de departamento gane alrededor de 30,000 pesos y un operativo pues, gane 8,000 pesos? O sea, es una diferencia pero endiabladamente mala. ¿Por qué? Porque quien realmente trabaja son los operativos, son los operadores en las empresas gubernamentales como es Finanzas, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, o sea, todas estas dependencias. Dice que es por el cargo, sí, pero la ley federal del trabajo es muy clara, dice que a igualdad de trabajo igualdad de salario. Y no es por la equidad de género, es por la equidad laboral. Desgraciadamente, como que nos equivocamos al mencionar esa situación de que no, es que se está refiriendo al hombre y la mujer. Ahí no dice hombre y mujer, ¿eh? Ahí dice equidad de salario. Y la equidad de salario habla precisamente por eso, de que al igual trabajo, pues obviamente igualdad de salarios. Y lo vemos en las dependencias que es totalmente una falacia, o sea, es una falacia del tamaño del mundo, porque no son equitativos los salarios. Entonces, pues sí tenemos que analizar muy bien esa situación, porque pues, andamos mal, o sea, andamos muy mal en esa situación. En México, la inversión extranjera eh, para el año 2022 pues fue de 29,000 millones de dólares, imagínate, o sea, es una cantidad grandísima
para poder insertarla en un gobierno que desgraciadamente pues tiene fugas, pero a más no poder. No hay una fiscalización, no hay una buena administración, hay mucha, como dijiste tú, hay mucha burocracia, mucha corruptela, y eso hace que pues obviamente el país no crezca. ¿Por qué? Porque de un peso que entra a la federación, pues 25 centavos son para los políticos. Y obviamente, pues no se vale, ¿verdad? No se vale cuando realmente estamos en un proceso de crecimiento, y en vez de crecimiento tenemos un decrecimiento natural. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque el dinero se lo llevan los grandes políticos, ¿no? Pero fuera gastable en nuestro país, pues bueno, por lo menos sería un flujo económico en el país, pero no. O sea, se van a las grandes tiendas al extranjero, el dinero está en los bancos extranjeros, ni siquiera hay un flujo aquí en este país para que los bancos también tuvieran esa fluidez en el dinero. Esto obviamente pues ha dejado de impulsar, como dice aquí en la diapositiva, dice, esto impulsa la modernización de la infraestructura. Otro problema, o sea, la infraestructura, ve las carreteras. Si comparas las carreteras de México con las de Estados Unidos, en Estados Unidos cada 10 o hasta 15 años hacen reencarpetamiento, y en nuestro país lo hacen cada año, cada que llueve. Entonces, pues sí es una gran diferencia en cuanto a esta modernización que ellos llaman, ¿verdad? Tristemente, pues no es tan como que tan exacto. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Excelente, aquí platicando de la lana que tenemos y no tenemos. Uno de los grandes problemas de la moneda mexicana, pues, obviamente es la inflación. O sea, no hay para dónde hacernos. La inflación en México ha mostrado realmente un aumento significativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que decías hace ratito, Alejandra. O sea, pues suben el salario, le suben a 378 pesos, pero pues te suben la tortilla, te suben la leche, te suben, en pocas palabras, la canasta básica. ¿Cuánto dinero realmente ganamos? Pues seguimos igual. O sea, ¿cuál realmente es el beneficio? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Héctor, para ti? Uy, maestro, pues la verdad lo veo difícil, o sea, no, en lo personal no veo ningún beneficio, porque pues así como lo comenta, nos suben el salario, por ejemplo, pero sube el salario mínimo, pero pues así como va a subir el salario mínimo, pues también van a subir absolutamente todas las cosas, entonces, pues no es como que de cierta forma sea sencillo la canasta básica conseguirla, porque pues al mismo tiempo que sube el salario mínimo, pues está subiendo también los precios de todo, ¿verdad? Por ejemplo, creo que, perdón, no estoy muy seguro, pero creo que ¿cuál es el costo del salario mínimo? 315 obviamente en el centro. Ya en las zonas fronterizas, pues sí sube, ¿verdad? Sube a 400 y fracción, no estoy muy seguro cuánto. Pero obviamente, pues entendemos que hay una situación de nuestra situación económica. O sea, insistimos. Sí, hay un aumento, fue el 13% que aumentó en este 2026 a partir del 1 de enero, pero, pues, ¿cuál es el costo de la canasta básica, no? Y ahí es donde decimos, ah, carajo, espérame, o sea, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que me vas a subir 51 pesos como salario mínimo. Pues obviamente, pues vamos a ver, tomamos, ¿qué les parece? 10 productos básicos, ¿verdad? 10 productos básicos, son alrededor de 2,000 pesos, así, ay, como que tirándole, ¿verdad? Obviamente, hablando de familias de dos personas, pero si sube a cuatro, imagínate, al mes, ¿cuánto subiría?
ahorita, en este momento, el jitomate, ¿a cuánto está? 45 pesos. Hijo de su madre. Para hacer una sopa o para hacer 5 sopas en una semana, que serían 5 días, estamos hablando de 9 y 9, 18. 18, 19, 20, 22.5. O sea, 200, hasta me da risa. 205, 225 pesos. 225 pesos en el puro jitomate, ¿eh? Nada más en el puro jitomate. Imagínense ustedes si de ahí le sumamos los que pagan renta, si sumamos los que pagan transporte, niñas, niños, hay que llevar a la escuela. O sea, pues por eso la inflación, pues está muy, 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 muy cañón. Entonces, la verdad es que mientras los grandes proveedores de nuestro país no tengan un un alza a la par de nuestro salario, o sea, la inflación siempre va a estar por encima, o sea, siempre, siempre va a estar por encima. ¿Por qué? Porque de ese 13% que le subieron a la canasta básica, digo, perdón, al salario, sube el 26%. Entonces, es el doble del producto básico, es el doble. Y si ustedes se fijan, chéquenlo, saquen su calculadora y métanse al Google, busquen el Google o simplemente métanse a cualquier inteligencia artificial y pregúntenle, a ver, si nosotros queremos medir la canasta básica, ¿cuánto es lo que gastamos al mes en la canasta básica? Y te va a preguntar cuántos productos, en qué zona, etcétera, etcétera. Y te va a salir ahí con que pues está muy por encima de nuestro salario. Y de ahí viene la inflación, ¿no? Y es lo que dice aquí, ¿no? La inflación en México ha mostrado un aumento significativo en los últimos años, alcanzando niveles superiores al 6%. Pues obviamente eso le decía yo hace ratito, ¿no? En el 22 estábamos en el 7.6% y ahorita estamos en el 4.4%. Entonces, sí bajó, pero sigue siendo un porcentaje muy alto. El 4% es muy alto. Sí, obviamente, si hablamos del 7.4, pues era mucho más alto, ¿verdad? Entonces, pues todo depende del aumento de precio de los alimentos. O sea, híjole, una gran, y todavía lo que dije hace rato, si pagas renta, transporte, aunque no tengas transporte, que tengas carro para trasladarte, pues gasolina, no, es un mundo, es un mundo. Entonces México por eso necesitamos realmente regular los precios para poder una estabilidad, pues como la tuvo en el Porfiriato, ¿no? Que estuvo en 2.4, que sería de alguna manera una estabilidad pues normal, por así decirlo, ¿no? Una estabilidad normal, pero para eso necesitamos que las cámaras de comercio, las cámaras de la República Mexicana realmente estuvieran con los trabajadores. Y no es así, porque todos los empresarios son políticos, entonces, o al revés, ¿verdad? Todos los políticos son empresarios, perdón, ahí me equivoqué. Entonces, esta parte sí hay una situación muy fuerte, la devaluación, entendiendo que con el presidente Miguel de la Madrid, pues tuvimos una devaluación del peso muy fuerte al grado de que, a pesar de que Carlos Salinas de Gortari propuso y defendió a capa y espada el alza de los tres ceros, pues obviamente Miguel de la Madrid Hurtado en 1986, él sí lo hizo y le valió gorro. Él aumentó 3 ceros. Entonces, el kilo de tortillas te costaba 11,000 pesos. Y decías tú, 11,000 pesos, chido. ¿Y por qué fue el origen de esto? Porque después de que el dólar estaba en 12.5, 12.50, de repente ¡zum!, se levanta a 26 pesos. Entonces, obviamente, el país no podía tolerar esto, que fue lo que se propuso, que le pusieran 3 ceros a la moneda para pagar, obviamente, la deuda externa que teníamos.
en comparación de los dólares, ¿no? Y esto obviamente fue generando un problema muy fuerte, ¿no? Y las devaluaciones actuales que hemos tenido, pues fue en el 2023, ¿no? Que el peso se devaluó realmente en un 10% frente al dólar. Imagínense, en el 2022 tuvimos una devaluación del 6%. Imagínense del 12 de 12,5 a 26, pues fue más del 100%. Por eso fue que se alarmaron los bancos en México, ¿no? No podíamos tener para pagar la deuda externa y mucho menos los grandes comercios que nosotros en esa importación teníamos en esos entonces y la poca exportación. Entonces, realmente sí se presentó situaciones muy fuertes en ese 1984, que en el 86 se toma esa situación. Pero la devaluación más actual fue en este 2023, cuando realmente tuvimos esa situación. Hoy en día, pues ahí vamos, ¿no? Una de las cosas que presumía mucho López Obrador fue que tuvimos gran responsabilidad con los Estados Unidos frente al dólar, el peso frente al dólar, pero realmente pues estaba en 19. O sea, no era así como tan agradable, ¿verdad? Hoy en día estamos en 17,54 hasta las 7 de la mañana todavía. Ahorita en este momento no creo que haya cambiado. Pero sí, obviamente, lo que encarece realmente a los productos importados, que es lo que nos está viendo o que estuvimos viendo en ese tiempo, pues fue lo que afecta totalmente nuestra economía en el país. ¿Me ayudas a leerlo, Ale, por favor? Dice, tipo de cambio. El tipo de cambio fluctuante entre el peso y el dólar afecta las decisiones de inversión y el comercio exterior. Un tipo de cambio inestable genera incertidumbre, impactando la economía en función de cómo las empresas planifican sus operaciones y formalizan contratos. Bien, ¿qué nos puedes hablar de eso? Pues que mientras el peso, bueno, mientras que el dólar o el peso, mientras que el dólar suba, pues el peso pues puede subir, pero pues si está subiendo y bajando, el peso pues va a estar igual, o sea, va a estar inestable. Mientras el dólar no se quede en un mismo precio, así por decir, el peso pues también se establece, ¿no? Ya no está en sube y baja. Igual los precios aquí en México, o sea, si sube el dólar, pues sube la gasolina. Es lo que siempre se ha dicho. Si sube el dólar, pues se va a disparar la gasolina. Si baja, pues, o se mantiene, pues aquí baja o se mantiene, pues la gasolina. Pero mientras suba el dólar, pues va a subir todo. Fíjate que yo tengo un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿no? Es como los agentes de ventas. Cuando hay buenas ventas, pues obviamente hay buen salario, ¿verdad? Hay buena, compensación. Pero no hay ventas, o sea, es nada más el puro salario. O sea, así están viviendo con lo que están ganando. Y obviamente la empresa va a decir, pues no, no vendes, o sea, no me sirves. ¿Por qué? Porque no me estás generando recursos. Y es lo mismo. Cuando hay una importación, pues obviamente le cuesta al país, le cuesta a la empresa que está comprando esa importación y los precios están muy altos en el caso del salario del vendedor, pero no está dejando nada a la empresa. ¿Por qué? Porque al contrario, le está quitando y es lo mismo con el dólar. El dólar, sube, nos afecta. Baja, pues ay, medio nos beneficia, ¿no? Pero sí es eso que comentas tú, Alejandro, es muy cierto. O sea, la inestabilidad del dólar frente al peso o el peso frente al dólar, pues es muy fluctuante y esa fluctuación afecta totalmente en las grandes importaciones sobre todo y las exportaciones, pues a veces pues pueden ser positivas porque nos pagan en dólares, pero necesitamos mucha importación. ¿Nos ayudas, Héctor? Claro que sí, maestro. ¿En dónde? Ah, ok. Políticas fiscales. Las políticas fiscales influyen en el ingreso del gobierno y en la capacidad de gasto. En México se han implementado medidas para aumentar la recaudación, lo que impacta en
recaudación, lo que impacta en la inversión pública y en consecuencia en la economía. Ay, Dios, es un problema, afortunadamente, bueno, digámoslo así entre comillas, ¿no? Los impuestos que le dieron en este año 2026 al refresco, a los vinos, al cigarro, obviamente, pues parece ser que no nos afecta porque los tomadores van a seguir siendo tomadores, los fumadores van a seguir siendo fumadores. ¿Por qué? Porque son adictos, pero el problema es que fluye en una cierta parte de la economía. O sea, no fluye en el mercado, no fluye en los grandes mercados locales, como lo puede ser Soriana, como lo puede ser el Súper, como lo pueden ser las 3B, sino que se van a grandes comercios como Walmart, como Aurrerá, como Sam's, Aguascalientes, Costco, en otros estados, otras empresas. Y obviamente eso afecta totalmente a la economía. ¿Por qué? Porque cuando compramos un cigarro, pues es extranjero. Cuando compramos un tequila, pues cuando es local, pues está bien. Pero hay empresas como la cervecera en Zacatecas, por ejemplo, que sabemos que no es de nosotros, es una inversión belga. Y esta inversión, pues obviamente genera que paguen impuestos, pero se lleven el dinero, ¿no? Pagan salarios, impuestos y todo lo que ustedes quieran. Pero estamos hablando que es un 10 15 o hasta 20%, pero el 80% se va a Bélgica. ¿Sí? Entonces, sí es una situación muy, muy, muy grave en esta situación. Y la recaudación pues obviamente beneficia al país, pero afecta a la economía de la gente. O sea, imagínate, en enero muy a gusto, el gobierno está recibiendo todos los impuestos de prediales, de carros, etcétera, etcétera. Y la gente que recibió un aguinaldo, pues pagó el 30 o hasta el 40% en impuestos. Entonces dices, bueno, entonces el gobierno programó el aguinaldo para que yo le pagara mis impuestos. ¡Qué gachos! O sea, me pagan 100 y me quitan 40. No, pues qué buena onda con eso. Eso es lo que pasa, ¿no? Y en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el trabajo, o sea, es un dineral el que entra en la federación. Yo no le veo problema en esto, le veo problema en lo que comentamos hace rato con la modernización, ¿no? La infraestructura del país. O sea, si el 100% realmente se gastara objetivamente, pues estaríamos súper bien, porque son grandes cantidades que entran a la federación por parte de los impuestos durante todo el año, ¿eh? Durante todo el año. Simplemente quienes, por ejemplo, tú, Héctor, que eres maestro, me imagino que te quitan así a muy, muy baja la mano el 20% de tu salario. Entonces, Sí, imagínate. todo se va sobre el impuesto sobre la renta, maestro. Entonces, imagínate nada más. Entonces, a mí, por ejemplo, aparte del impuesto sobre la renta, me quitan, por ejemplo, la aportación del ISTESAC. Entonces, son 2,000 y fracción. Y digo, carajo, híjole, pues es mucha lana la que me quita el gobierno. Y pues no se ve reflejado porque el salario aumentó en 300 pesos ahora que aumentaron el salario a los maestros. Y digo, no manchen, o sea, hasta se ven mal. Te quitan mil y fracción a la quincena y te aumentan 300. Qué poca. O sea, ahí es donde vemos eh, cómo el crecimiento del salario, pero lo que te descuentan es una barbaridad. Insisto, si todo esto fuera realmente a la economía del país, que se gastara no en la burocracia, porque los salarios están súper altísimos. O sea, ¿cómo es posible que aquí en Zacatecas un director de una dependencia pues gane alrededor de 120,000 pesos? Dices tú, carajo.
O sea, Isaac, el contador Nacho, ganas 75,000 pesos a la quincena. Y un trabajador que realmente trabaja, como son los maestros, como son los de las presidencias municipales, o sea, ganan el más que gana 10,000 pesos, el más que gana, ¿eh? Entonces, sí es una inconstitucionalidad, lo decíamos hace rato, porque dicen que a igual trabajo, igual remuneración, ¿no es cierto? Lo vemos y lo vemos en las dependencias de gobierno, ¿no? Entonces, estas políticas fiscales que estamos hablando, pues obviamente no son tan ciertas, o sea, sería muy bueno si realmente impactaran en carreteras, en salud. Hay desabasto en medicina y pues tenemos que aguantarnos, ¿no? Seguro social. Entonces sí es muy triste, ¿no? Este punto de la moneda y sus tasas, que obviamente constantemente estamos escuchando al Banco de México solicitar al Banco Mundial que baje los intereses, pues sí, sí los bajan, pero pues en productos que no todo el público consume, ¿sí? Como son los carros, como son todo este tipo de especie, ¿no? El crédito, pues obviamente es bajo, pero realmente los intereses son muy altos. O sea, no puede ser que en un banco te cobren el 26% anual de intereses. O sea, es muy alto, mucho, muy alto, cuando en los Estados Unidos te cobran el 8%. Entonces, es por eso que el consumo y la inversión en México, pues cada día va bajando más. En este caso, decimos aquí, en México, el Banco de México reajusta las tasas en respuesta a la inflación, lo que influye directamente en la estabilidad del peso. Sí, en la estabilidad del peso ¿visto desde dónde? Visto desde la clase media alta o tres cuartos alta, no la clase media baja, pues ahí no se ve. O sea, realmente ahí no hay una estabilidad. Si aparte también nosotros no administramos, como lo dije yo en alguna ocasión, tristemente, una persona, cualesquiera que sea hombre o mujer, que se reúne con amigos para tomar, pues no administra. Que saquen 100, sí, ahí van 100, que saquen otros 100, ahí van 100. Ya con tal de estar en el cotorreo, te gastas 200, 300 pesos y que dices tú al final de la quincena, híjole, ya se va a acabar la quincena. Sí, pero esos gastos hormiga que tú hiciste, que no pudiste administrar, pues son los que te afectan al final de cuentas. Pero pues obviamente porque somos malos administradores, ¿no? Entonces, esto realmente conlleva al endeudamiento que tenemos también muchos mexicanos. Yo creo que eh, sería muy arriesgado de hablar que un 1% no tiene una droga, ¿sí? El 1%, y estoy a lo mejor exagerando, sería una muy buena investigación. ¿Qué porcentaje de la población mayores de 18 años están endeudados? Se va a cortar la comunicación, se está terminando el tiempo, pero continuamos ahorita en 9 minutos. Héctor, sin problema, regresamos en 9 minutos, ¿sale? Perfecto, maestro, muchas gracias. Al contrario, Alejandra, nos vemos un ratito. Sí, está bien.